adentrarnos en lo que fue y significa la resurrección del Señor Jesús implica temas demasiado interesantes. ¿Fue cierto o no fue cierto el tema de su resurrección? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de la época y qué tanto se ha podido corroborar esto a través del tiempo? ¿Qué pasó con el cuerpo resucitado de Jesús? ¿Qué características tenía? ¿Dónde fue Jesús después de haber muerto? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? Todos estos elementos los vamos a tratar en las siguientes 2 semanas en la historia fascinante de la resurrección de Jesucristo. Esta serie es sumamente interesante y le invitamos a que no se pierda ni un solo devocional acerca de este tema. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Para desarrollar el tema de la resurrección de Jesús, usted me puede acompañar al Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Recuerde que usted puede apoyarse de su agenda devocional Maná. Allí usted puede tomar nota y escribir los versículos que vamos a desarrollar durante este tiempo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, la hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, y yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. El relato que acabamos de hacer es un relato muy interesante y nos va a revelar, ustedes van a ver que la resurrección de Jesús va a sacar de relieve muchas cosas. La primera de ellas, podríamos decir que es impactante que aunque Jesús les habló a sus discípulos mientras estuvo vivo, que era necesario que Él muriera y que luego resucitara, mire que a pesar de esto, los discípulos ya en el tercer día de su muerte no estaban creyendo. Nos cuenta que ellos estaban demasiado tristes y llorando, y que cuando les anuncian que Jesús ha resucitado, ellos realmente no lo creen. Ojo, Jesús había hecho muchos milagros, y obviamente esos milagros y el tiempo que estuvo 3 años con ellos, pues obviamente impactó y cambió mucho la vida de los discípulos. Pero todavía hacía falta recorrer un camino muy largo de la fe. Eso me lleva a mí a darme cuenta cómo el corazón del hombre realmente es incrédulo. Y realmente, si nosotros queremos desarrollar fe, tenemos que caminar más tiempo al lado de Jesús. Y tenemos que resistir nuestra incredulidad, porque muchas veces viendo las cosas no creemos. Y cuando uno no cree, se priva de ver milagros en su vida. Nosotros a veces utilizamos mucho la expresión de que yo tengo fe, yo soy un hombre y una mujer de fe, pero mentira, se nos vuelven palabras, porque realmente cuando vienen los momentos difíciles, nos echamos a llorar, nos coge el miedo, la ansiedad, el temor, la preocupación, nos enojamos,
Bueno, y tomamos una serie de conductas que no son de un hombre y una mujer de fe. La resurrección pone de relieve que al corazón del hombre le cuesta creer aún viendo. Y yo creo que es bueno que le pidamos al Espíritu Santo, ustedes que se levantan cada mañana conmigo a escuchar el devocional Maná y que toman este alimento espiritual y que quieren crecer en el camino de la fe, sería bueno decirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Porque es que lo que no podemos pasarnos toda la vida es simplemente leyendo la Biblia y leyendo las historias bíblicas y creer que eso le pasó a ellos, pero que no me puede pasar a mí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Cuando realmente lo que estamos buscando a través de las Escrituras es que nosotros crezcamos en el camino de la fe. Que nuestro corazón, en vez de ser un corazón incrédulo, sea un corazón creyente, un corazón que le cree a Dios. Una persona que cada día en su diario vivir ve milagros, hechos extraordinarios y sobrenaturales. Hablar de la resurrección es un tema complejo, porque obviamente este tema despierta demasiados conflictos e intereses. Jesús había anunciado que iba a resucitar, y por eso, de una de las cosas que se aseguran los sacerdotes en aquel tiempo, los fariseos, es decirle al gobernador romano que coloque una guardia especial y que asegure la tumba, porque ellos dicen que detrás de esas declaraciones de Jesús se podía presentar un fraude. Y efectivamente, mire qué es lo que más despierta la resurrección de Jesús. Vamos a hablar esta mañana de las teorías, porque hay muchas teorías acerca de si Jesús resucitó o no resucitó, si son habladurías y cuentos. Para mí, un primer elemento importante que quiero mencionar con ustedes acerca de la resurrección de Jesús tiene que ver con los escritos hechos acerca de la resurrección. A ver, la pregunta es, ¿la resurrección es cierta o es falsa? Si finalmente usted y yo descubrimos que Cristo no resucitó, entonces debemos considerar al cristianismo como un fraude del que tendríamos que olvidarnos para siempre. Pero si es verdad, entonces esta verdad tiene que afirmar nuestras vidas y realmente estar plenamente convencidos que en lo que estamos creyendo es lo más firme que hay a lo largo de la historia y de la fe. Un sustento muy importante son los escritos. ¿Quiénes nos hablan de la resurrección de Jesús? Nos hablan los evangelistas. Y en la antigüedad había un concepto muy importante, y el concepto es que los escritos debían estar respaldados por personas que eran testigos de los hechos. Y déjeme decirle que esos son los evangelios. Los evangelios nos hablan de tiempos. Por ejemplo, se dice que el evangelio de Mateo fue escrito 10 o 12 años después de la muerte de Cristo. Se dice que los evangelios en general fueron escritos en un periodo más o menos entre 30 o 40 años después de la muerte de Cristo. ¿Y eso da razón de qué? ¿Por qué les hago mención de eso? Porque si eso hubiera sido falso y todo lo que se dijo de la resurrección de Cristo fuera mentira, déjeme decirle que los testigos y los historiadores de la época se hubieran dado a la tarea de decir, cuidado que se está tratando de meter un rumor para que sea cierto y no es cierto porque las evidencias dicen esto y aquello. O sea que eso es muy importante. Mire que el apóstol Pablo era consciente de esto y lo expresó de esta manera. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Cuando hablamos entonces de esto, tenemos que decir que Pablo escribió su carta a los Corintios, y otra vez, si me voy a la parte histórica, dice que él escribió la carta a los Corintios sobre el año 55 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 20 años después de la resurrección de Jesús. Y él escribió en 1 Corintios 15, que es el capítulo célebre de la resurrección, y lo invito a que usted en sus notas colóquese una tarea. Debo leer 1 Corintios capítulo 15, porque es todo el capítulo que habla de la resurrección de Jesús. Pablo dice en este capítulo del 3 al 6,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire que Pablo está diciendo que hubo testigos oculares de la resurrección de Jesús. Un hecho como la resurrección no iba a pasar tan desapercibido. Y si era un cuento y una historia o una fábula, déjeme decirle que se hubieran asegurado en aquel tiempo de que esa fábula no se reprodujera. ¿Qué vamos a hablar? Hablemos de aspectos fundamentales. Vamos a hablar en primer lugar de la primera teoría, de lo que significó la tumba vacía. Miren, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la Tierra Santa, yo siempre les he dicho que uno de los lugares que marca la fe de un cristiano y de un hijo de Dios es visitar ese lugar. Definitivamente yo diría que es como ir al sitio donde uno corrobora que su fe tiene un sustento y un fundamento muy sólido. Como me encanta, y así he llamado esta serie, cuando el evangelista dice el ángel, Él no está aquí, ha resucitado. Así se llama esta serie. Él no está aquí, ha resucitado. Y yo creo que es muy importante, y si usted algún día Dios le da el regalo, el privilegio y la bendición de ir a Jerusalén, vaya a recitar esas palabras usted entrando. A uno lo dejan entrar 1 minuto al lugar, 1 minuto. Y yo en ese minuto le digo a cada persona que entre y se arrodille en ese lugar, a pronunciar, a creer con su boca aquella misma declaración. Él no está aquí, ha resucitado. Su tumba vacía realmente es la confirmación y la seguridad y la certeza de que lo que Él dijo, predicó y enseñó fue cierto. Si Jesús no hubiera resucitado, realmente todo lo que dijo, todo lo que enseñó, todo lo que afirmó hubiera sido un cuento. Pero su resurrección da fe de que realmente todo lo que dijo y enseñó era verdad. 3 cosas hay con respecto a que esta teoría haya sido o no haya sido verdad. La primera atina a que lo que pudo ser fue que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Esa es la primera teoría. Miren, les acabo de decir, los principales sacerdotes habían previsto algo que podía ocurrir. Y ellos sabían que Jesús había anunciado que el tercer día iba a resucitar. Y eso llevó a pedir a Pilatos que asegurase el sepulcro hasta entonces. A lo que el gobernador romano respondió facilitándoles una guardia para que ellos mismos organizaran ese asunto. Y lo dice Mateo 27, del 62 al 66. A partir de ese momento, la custodia del cuerpo de Jesús estaba a cargo de Roma y de las principales autoridades judías. Cuando Jesús resucitó y salió triunfante de la tumba, la guardia romana no pudo hacer nada para impedirlo. Se fueron de aquel lugar huyendo a toda prisa, lo dice Mateo capítulo 28, del 1 al 15. Ellos fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Sin embargo, mire que las autoridades judías compraron su silencio con una gran suma de dinero. Así que si alguien les preguntaba, decía que los judíos habían mandado a sus discípulos que vinieran aquella noche y que hurtaran el cuerpo mientras ellos estaban dormidos. Ahora, este argumento se cae de su peso. Si estaban dormidos, ¿cómo supieron que si habían sido los discípulos quienes robaron el cuerpo de Jesús? ¿Cómo es posible que unos hombres pudieran retirar la gran piedra que tapaba la entrada del sepulcro sin que ninguno de los soldados se hubiera dado cuenta? Otro detalle aún más sorprendente es que los supuestos ladrones se tomaron la molestia de quitar todos los vendajes del cuerpo de Jesús y dejarlos colocados allí en el mismo lugar con todo cuidado, porque así lo dice Juan 20, del 6 al 7. Nada de todo esto parece confirmar la teoría del robo. Ahora, el robo de las tumbas era un delito en aquel tiempo. ¿Por qué las autoridades judías no presentaron una denuncia ante Pilato para que investigara el asunto y condenara a los discípulos?
Estaba claro que ni siquiera los líderes judíos ni tampoco la Guardia Romana les convenía que se investigara este asunto, porque unos y otros tenían muchas cosas que ocultar. Además, como ya hemos señalado, los discípulos habían quedado completamente abatidos después de la muerte de Jesús. Estaban escondidos por temor a las autoridades judías, y en esas condiciones no hay razón para pensar que intentaran robar el cuerpo de Jesús, arriesgando por ello sus vidas. La segunda teoría es que las mujeres se equivocaron del sepulcro. Y este argumento tampoco es digno de ser tenido en cuenta. Recordemos que además de las mujeres, también los discípulos fueron hasta el sepulcro aquella mañana, lo dice Juan 20 del 1 al 10. Se equivocaron todos los que fueron allí. Recuerde que no debemos olvidar que las mujeres conocían bien el lugar donde Jesús había sido sepultado, porque habían seguido a José de Arimatea y a Nicodemo, observando con mucho cuidado dónde lo habían colocado. Y eso nos lo relata Marcos capítulo 15, verso 47. Pero en cualquier caso, si esto hubiera sido así, cuando los discípulos comenzaron a predicar la resurrección de Jesús en Jerusalén, los dirigentes judíos podrían haberlos desmentido mostrando la tumba verdadera y el cuerpo. El ridículo para los discípulos habría sido mayor, y de esta manera habrían logrado terminar ese movimiento cristiano que había empezado con tanta fuerza. Jesús había sido sepultado y quedó realmente la tumba vacía, y era bien conocido por todos el lugar. Y en tercer lugar, muchos dicen que Cristo no estaba muerto cuando murió. Y ustedes estuvieron en la serie conmigo, desde el pesebre hasta la cruz, y les conté cómo un centurión romano estaba a cargo de la ejecución de Jesús, de los reos cuando estaban en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos se aseguraban traspasando su costado con una lanza. Y si usted lee Marcos 15 del 43 al 45, Juan 19 del 33 al 34, usted lee que José de Arimatea y Nicodemo comprobaron que estaba muerto, porque de otra manera no habrían preparado su cuerpo para el sepulcro. Los soldados que fueron a custodiar el sepulcro comprobaron que Jesús estaba allí y que realmente estaba muerto. Entonces, déjeme decirle, realmente estas teorías se caen de su peso y nos dicen que Jesús realmente resucitó. Padre, gracias por esta mañana, por este día y esta semana que comienza. Te pedimos que esta serie marque nuestros corazones y le dé la seguridad a nuestra vida y a nuestra fe de que nuestro Señor Jesús está vivo y vive por los siglos de los siglos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén, y yo los espero mañana. Bendiciones para todos.